estáis? Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a esta segunda presentación del día en el certamen internacional de novela histórica de Úbeda. Y hoy y ahora tenemos a un autor que yo tenía muchas ganas de presentar aquí, que es Mario Escobar. Tenía muchas ganas de que vinieras a Úbeda, Mario, porque creo que es un autor que dentro del mundo de la novela histórica tiene un perfil y tiene una actividad que es un poco diferente a lo habitual en el género en España. Y porque además, no lo voy a ocultar, es amigo mío. Y además es una amistad que tiene que ver con los libros, porque en 2005, cuando Mario publicaba su primera novela, pues en la editorial a la que fue a vender su manuscrito, yo estaba en prensa, yo era el jefe de prensa que le diseñó la campaña, y tanto el editor de mesa en aquel tiempo de aquella editorial, Sergio Remedios, como Mario, como yo, pues iniciamos una amistad que a día de hoy pues continúa, ¿no? Es una amistad que nació alrededor de los libros. Luego pasó que no te pude hacer la campaña, la diseñé y me fui. Sí, me dejaste solo ante el proyecto. Sí, es lo que pasó. Pero bueno, de aquel libro nació una amistad que hoy termina, pues no termina, que hoy sigue presentando la última o la penúltima, realmente, novela de Mario, La casa de los niños, de Ediciones B, aquí en Úbeda, ¿no? Es un placer. Bueno, Mario, muchísimas gracias por venir. Y yo quería... Antes lo estábamos hablando mientras desayunábamos, que igual, pues, no íbamos a hacer la típica presentación de hablar solo del libro. Y ya que es un autor tan diferente, es un autor que, para que os hagáis una idea, creo que me comentabas hace poco que de tu gran novela publicada en editorial, porque también publicas como independiente, como autor independiente, Canción de cuna de Auschwitz, ya llevas en todo el mundo casi 500.000 de ejemplares vendidos. Hace 2 años ganaste el premio EPIC al bestseller del año en Polonia, y tienes una placa del año pasado de HarperCollins en Estados Unidos felicitándote por 100.000 ejemplares vendidos de una de tus últimas novelas allí en Estados Unidos. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? Tú, como autor español, que también publicas en España con varias editoriales, con Ediciones B, con Harper, con Esfera, y también publicas en todo el mundo, ¿qué diferencias notas como autor de lo que pasa aquí en España y de lo que vives ahí fuera? ¿Hay algún editor presente? No tiene que contestar esta pregunta. Porque, hombre, son 2 mundos muy distintos. El mundo americano, además de que es un continente inmenso, lleno de lectores, de nuestro idioma, que es una ventaja que no tenemos, o no tienen los franceses y otros en otros países, ¿no? Es un público también muy agradecido, mucha gente joven con deseo de leer. Para que os hagáis una idea, la gente allí, la mayoría, para comprar un libro tienen que comprarlo a plazos, como nuestras madres compraban, por lo menos la mía, las vajillas y esas cosas, ¿no? Van pagando 2 o 3 plazos hasta que ya tienen el dinero suficiente y cogen el libro. Por tanto, es un mundo muy distinto en algunas cosas, ¿no? Y en cambio, yo creo que el trato al escritor es mejor. ¿A qué me refiero? Yo allí descubrí una cosa que no sabía ni que existía, que se llama cuidado del talento. Dije, no, es que aquí cuidamos el talento, ¿no? Claro, no sabía que tenía talento, o sea, que ya fue la primera sorpresa, ¿no? Y es una cosa que hacen, ¿no? Que tienes una persona, un publisher, que te lleva a los sitios, que te está atendiendo constantemente. Hombre, yo me imagino que aquí eso pasa también con Posteguillo y toda esta gente, ¿no? Pero yo no era Posteguillo allí y sí tenía ese trato, ese acercamiento, ¿no? Y luego en las editoriales hay mucha comunicación de marketing, o sea, ellos te mandan el plan de marketing antes, con todo lo que se va a hacer, toda la promoción que va a haber, los medios que van a alcanzar, lo que van a apostar, invertir en el libro, y luego también te informan muy constantemente, cada 3 meses, de cómo van las ventas. Hay mucha relación, te piden mucha opinión de la portada, tienes la sensación de que estás trabajando más en equipo, no que das tu obra y luego ya pues el editor la interpreta, la pone a la venta. Y claro, para mí eso fue muy gratificante cuando lo encontré, pero cuando vengo a España pues sé cuál es la realidad de nuestro mundo editorial y me adapto. En editorial Ediciones B y claramente, y aquí se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Entonces, bueno, tengo un poco de esquizofrenia, ¿no? Cuando voy allí veo una serie de cosas y cuando vuelvo pues asumo que nuestro país es distinto. Creo que han mejorado cosas, pero hay muchas por mejorar, y sobre todo la experiencia ha sido positiva, ¿no? De poder llegar a todo ese público inmenso que hay
Y otra cosa que me gustó mucho comprobar es que tenemos mucho prestigio los escritores españoles, ¿no? Se lee mucho libro de escritor español y ellos te tratan muy bien, además te sientes como un torero, ya sé que no se puede hablar de tauromaquia y todas estas cosas, pero te dicen todo maestro, maestro, ¿no? Y tú estás ahí hinchado. Entonces, bueno, es una gozada ir allí, luego vuelves aquí y está mi mujer que me da paros diarios y la realidad de España y ya está, pues eso que... Bueno, ¿y no sientes como escritor que tú también igual tienes algunas características como novelista que te ha hecho más conectar con el público americano o con el polaco, que también decíamos antes que fuiste uno de los grandes bestsellers de hace un par de años en Polonia? ¿O no tienes identificado algo que te haya mostrado esa conexión con el público en esos sitios? No, yo creo que mis libros llegan a todos los públicos, porque intento escribir hacia los sentimientos de las personas, hacia el corazón, y creo que eso es universal. Creo que los libros allí han funcionado mejor porque las editoriales han apostado más, han invertido, han creído más en los libros y eso se nota. Y está claro que por muy bueno que sea el libro, si no tiene una buena campaña de marketing detrás, gente que apoya el libro, que lo anima, prensa que lo saca, es muy difícil, ¿no? Yo creo que el lector español, aunque sí hay una pequeña diferencia, yo creo que el lector español es mucho más crítico. Dentro de cada español creo que hay un escritor frustrado, un Cervantes, ¿no? Entonces, que es una cosa curiosa, somos uno de los países con mayor número de escritores de y de gente que tiene proyecto en algún momento de su vida de escribir un libro. Entonces, claro, el lector español es muy crítico, está viendo su libro a lo mejor frustrado que no ha podido sacar en ese libro que estás haciendo, y eso es más difícil, ¿no? Mientras que lo que he comprobado en otros países es que al escritor le tienen, entre comillas, en un altar, ¿no? Es una persona que ven como un referente, como alguien a respetar y tal. Entonces esa diferencia también se nota, ¿no? O sea, a veces al otro extremo, ¿no? Yo el lector mexicano y de muchos países de América es muy dado, ¿no? Y te elogia mucho y tal, y los españoles estamos acostumbrados a esas cosas, ¿no? Si ya me decía mi padre, ¿no? Que si alguien te elogia, desconfía de él, ¿no? Y entonces, claro, al principio desconfías y dices, bueno, hay algo me quieren vender o algo, ¿no? Pero sí son así, ¿no? Y son las diferencias culturales. Pero yo creo que el hecho de que funcione un libro en España o en otros sitios a veces es la difusión que tiene. Bueno, luego tiene que ser un buen libro, claro, porque mucha difusión y marketing no es suficiente, ¿no? Pero creo que el secreto es eso. Y para que un libro se venda en todo el mundo es intentar llegar al corazón de las personas, ¿no? Creo que las historias muchas veces las hacemos muy frías desde un punto de vista, ¿no? Con muchos datos, queremos ser muy rigurosos a lo mejor sobre todo en la novela histórica, ¿no? Que es una de las características, y se nos olvida que estamos contando historias, ¿no? Que estamos llegando y que nuestra principal labor, por lo menos la mía como escritor, es enamorar al lector para que ame tanto la historia que quiera luego meterse en ella, ¿no? De hecho yo fue así como me enamoré de la historia, leyendo novela histórica, ¿no? A Robert Grace, a Marguerite Yourcenar, Marie Renaud, Gore Vidal y otros grandes escritores de novela histórica me conquistaron y eso me hizo luego estudiar historia, ¿no? En cambio, a veces hay mucha novela histórica que es un compendio, ¿no? De historia casi, con algunos diálogos entremezclados y eso a veces dificulta más que favorece la lectura de la novela histórica, ¿no? Pero yo creo que el secreto, en mi caso, es llegar al corazón y que las personas empaticen tanto con los personajes que les envuelvan y disfruten y quieran leer más y luego quieran seguir leyendo el siguiente libro. Mira, ya me lo has puesto a tiro, ya has metido el tema de la novela histórica en esta presentación, y tú eres historiador, para que no lo sepas, eres especialista en heterodoxos españoles del siglo XVI, si no recuerdo mal el tema de tu tesis. Pero además has tratado en tu larga trayectoria como novelista la novela, la ficción histórica y la historia desde muchos diferentes tipos, ¿no? Están tus novelas sobre el Holocausto y el nazismo, que suelen ser novelas como muy emocionales, como decías, muy buscando llegar al corazón de los lectores. También has hecho novelas un poco más gamberras, entre comillas, ¿no? Pienso en La Gobernadora, que has sacado hace unos meses con La Esfera de los Libros. Y, o sea, has tratado la novela histórica desde muchos puntos de vista. Tú, como novelista histórico, ¿cómo definirías en general cómo tratas tú la ficción histórica? Bueno, yo la trato con mucho respeto. De hecho, me costó empezar con novela histórica porque en ese momento era muy joven y pensaba que era algo importante lo que piensan los académicos y la gente universitaria, de lo que hagan, ¿no? Entonces, estaba haciendo el doctorado y pensaba que eso era muy importante. Luego me di cuenta que eso no vende libros porque se lo vas a vender a 4
especialistas, sino lo que hace que vendas libros es que llegues al gran público, ¿no? Que llegues con esas historias. Entonces ya perdí ese pudor, ya me he abandonado para siempre, lo siento, y lo que busco sobre todo con una novela histórica es que la gente se sienta partícipe, ¿no? Que se sumerja, ¿no? Y aunque intento ser muy riguroso con los datos históricos, de hecho creo que es una de las labores más difíciles, ¿no? Crear ese contexto de los personajes, toda la ambientación, todo lo que hay un poco ahí reflejado, pues para mí es secundario, ¿no? Porque es ese escenario que tú preparas para que los actores, me oigo en eco, para que los actores puedan, los actores que son los personajes puedan representar su obra, ¿no? Creo que si hay demasiado marco, pues es como un cuadro, ¿no? Si pones demasiado énfasis, ¿verdad?, en toda la ambientación del cuadro y no sabes qué personajes quieren destacar, a dónde va la historia, pues se convierte en un cuadro bonito, pero que no transmite nada, ¿no? Y luego por eso siempre tengo la costumbre en los libros de poner al final qué es histórico y qué no es histórico, ¿no? Porque creo que el lector tiene derecho a saberlo, a veces se sorprende, ¿no? Porque se encuentra que cosas que pensaban que eran históricas no lo son y viceversa. Y luego me siento muy cómodo en todos los géneros, me considero un escritor profesional, que es algo que en España también se ha visto mal, ¿no? Como era, tenía que llevarte la inspiración, siempre hemos creído que la escritura es una especie de estado anímico, sin la catarsis, ¿no? Como un orgasmo continuo, ¿no? Pero ojalá, ¿no? Más bien es picar piedra, cavar pozos y sacar a veces nada, ¿no? Durante el tiempo. Entonces yo le dedico mi horario de 8 horas, un poco de oficina, y eso hace pues que intente tomármelo como una profesión. Antes se decía hace un rato, ¿no? Yo cuando escribo, y eso pasa mucho que sois escritores, a mí me parece bien, escribo para mí. Yo no escribo para mí, yo escribo para los lectores. Si escribiera para mí, pues no publicaría los libros, ¿no? Me lo guardaría en un cajón y me lo miraría yo, una especie de naísmo, ¿no? Pero yo escribo para los lectores, yo quiero que la gente se enamore de los libros, de las historias, que lloren con los libros, que se emocionen, que rían, que se caguen en el padre y la madre del escritor cuando matan un personaje. Eso es lo que a mí me mueve a leer, ¿no? Y es la pasión que tengo y es la que intento transmitir. Has dicho en un momento que intentaba ser riguroso. Me ha hecho gracia de intentaba ser riguroso. Porque también sientes responsabilidad de decir, oye, es que igual mucha gente, pues por ejemplo, de esta novela, ¿no? Va a conocer esta historia sobre el rescate de niños judíos en Ámsterdam a través de mí, entonces tengo que... O sea, en cierta manera estoy divulgando la historia, o aún así prefieres que las emociones, la ficción esté por encima. ¿Sí? Hombre, es que somos novelistas, entonces, aunque novela, que es noticia en italiano, significa eso, que es lo más parecido a la realidad que existe, no deja de ser una gran mentira todo. Y eso que este tema, especialmente el del Holocausto, para mí hay mucho pudor en él, ¿no? Porque son personas reales que sufrieron una de las situaciones más terribles de la historia de la humanidad, pero no deja de ser una novela. Y entre las historias reales tienes que recrear mucho, ¿no? Yo me lo imagino como cuando ves estos artistas, ¿no? Que encuentran más los arqueólogos saben esto, ¿no? Una estatua y la recomponen y dices, bueno, ¿será como era en el mundo clásico? No, será una aproximación, no será exactamente igual, ¿no? A lo mejor ha habido que rellenar, hacer cosas para que se parezca a lo que fue, ¿no? Y yo creo que es la única pretensión como neurista que tengo, ¿no? Que se parezca a lo que pudo ser. Nunca sabemos lo que será, o sea, lo que fue, pero por eso digo que intento ser riguroso, aunque sé y soy consciente que es imposible. Yo no estoy en la mente de mis personajes, en los diálogos que mantuvieron, los tengo que interpretar, porque al final cada novela es una interpretación, ya no de la historia, sino de la vida. Estás con tus ojos, con todo ese material que estás creando en tu mente, interpretando lo que pasó, dándole tu visión, aunque sea lo intento más objetivo posible, y luego, aún más, cuando el lector lo lee, él va a reinterpretar y va a entender cosas muy distintas a las que tú creaste, ¿no? Entonces, al final es un juego de pequeñas mentiras, pero que van llevando al lector y al escritor a una gran verdad, porque yo sí tengo como objetivo final una gran verdad, ¿no? Que es intentar llegar, como diría Balzac, al espíritu humano, ¿no? A esa comedia humana donde las pasiones se desarrollan. Pero no tanto que cada dato sea estrictísimo, ¿no? Si cambio una fecha, muevo una cosa, lo pongo al final, pero me doy esa libertad. Yo creo que sí, ¿no? Que podemos darnosla, y por eso somos novelistas, si no, escribiríamos ensayo, estaríamos sentados en una
universidad dando clases o algo así, aburriendo al personal, y lo que tenemos que hacer sobre todo es entretener, ¿no? Y llegar con los libros a la gente. La verdad es que coincido contigo en esa mirada, pero sin embargo, probablemente el éxito de la novela histórica en España, yo creo que en muchos sitios más, tiene que ver con que en una sociedad muy tecnológica, muy audiovisual, donde quizá las humanidades se están dejando un poco de lado, pues hay mucha gente que quiere saber sobre su pasado, sobre la historia, y lo hace a través de la novela pues porque es más entretenida o porque es más fácil de leer. ¿Tú crees que también esa relación entre la novela histórica y la necesidad de conocer la historia está ahí, o el éxito de la novela histórica tiene que ver con otras cosas? Bueno, primero yo creo que se está haciendo una novela histórica española buenísima, claro, y hay una variedad que no existía hace 10 o 15 años, tremenda, ¿no? Están llegando además a historias más pequeñas que hasta ahora no se llegaban, ¿no? Se llegaban a historias más generales, yo qué sé, de católicos y cosas así, y eso es una gran ventaja con respecto a otros países, ¿no? Además están destapando, y a veces no lo están haciendo los especialistas. El peligro siempre es el mismo. Yo uno de los peligros que veo es el exceso de localismo, ¿no? Está muy bien conocer la historia de cada zona, de cada región, pero a veces eso nos quita la mirada de la historia más general. Aunque sea una historia local, al final tenemos que entender que siempre sea universal. Y otra cosa que no se está potenciando, pienso, es el poder de estas historias que estamos viendo aquí para toda América. Hace un rato hablamos de una de las historias, ¿no? Del fuerte de Belén, de la Florida. Sí, pero se llama Belén, no el fuerte. Y es una historia impresionante que en América se la comerían, ¿no? Y creo que tenemos ese potencial, y ojalá pues se pueda mandar más libros aún así. Aquí no solo los bestsellers grandes, ¿no? Que ya se mandan, ¿no? Sabemos que el Posteguillo y los grandes escritores están allí de sobra, y Juan Gómez Jurado y otros muchos, pero hay muchas novelas que yo creo que allí impactarían, porque tratan de una historia muy común. Es otra de las grandezas que tiene nuestra historia, además de ser riquísima. Podemos estar, yo creo, varios siglos escribiendo novelas históricas españolas, y siempre habrá temas nuevos o visiones nuevas de esos temas, pero la pena es que no está llegando a América, ni siquiera a todo el público español, ¿no? Porque otro de los problemas es que no se invierte mucho en la promoción de novela histórica. Todos estamos obsesionados con la policíaca, a mí me encanta, y he leído este verano 6 novelas policíacas, me tomé el verano de relax y me permití leer bastante, pero lo triste es que para novela histórica no se está invirtiendo, pero bueno, yo soy muy conspirativo, eso ya lo hacemos fuera. Yo creo que no interesa demasiado que la gente conozca la historia, sino más bien que esté entretenida, y luego también hace mucha competencia a los móviles y otras cosas, ¿no? Pero por desgracia yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que aunque hay algunos ayuntamientos, por ejemplo este acto que es maravilloso, lo que se está haciendo en Úbeda, y gente que sí le está preocupando, en general se prefiere la ignorancia. Y luego mi otra duda es si estamos llegando a la gente más joven con la novela histórica. Yo creo que no. Porque yo creo que no. ¿Por qué? Porque muy pocas veces hay personajes jóvenes en las novelas. Adolescentes, niños. Yo mis personajes también la de niños, y me dicen, bueno, pero ¿cómo puedes saber cómo pensaba un niño? Digo, hombre, porque yo llevo uno dentro desde hace 51 años. O sea, él intentó matar varias veces y siempre ha vencido él, menos mal por ahora, ¿no? Pero creo que ahí estamos también, ¿no? Llevando ese legado a los próximos, ya no solo escritores, sino lectores, que se meten en otro tipo de lecturas. Y luego además, porque otra cosa que nos asfixia, pero la novela histórica nos libramos, como hablamos del pasado, ¿verdad? Es eso políticamente correcto, ¿no? Que casi tenemos que meter una minoría, alguien de un género, tal, porque si no ese libro ya no va a funcionar, ¿no? Todas esas cosas nos hemos librado de ellas por ahora, pero nos falta enganchar con esa gente joven, que si no la vamos a perder, y si no conocen su historia, pues va a ser muy difícil que luego puedan ser libres, ¿no? Y puedan ser posibles. Pero ¿tú crees que solo se llega a ellos teniendo personajes, verdad? No, no es la única forma, pero ayuda. Necesitamos todos un personaje espejo, ¿verdad? Yo creo que no todos, porque a lo mejor no, pero a Vázquez Figueroa, lo hemos leído muchos de nosotros, su personaje sobre América, este pelirrojo, creo que era lanzaroteño, que ponen todas sus novelas, que era un grumete que iba a las primeras expediciones con fuegos y tal. Pues es una historia que nos enganchó. Yo tenía, cuando lo leía, 15 o 16 años, y dije, anda, yo puedo vivir una aventura sin salir de mi barrio de Madrid, ¿no? Y creo que eso falta.
Ahora, si leéis las novelas juveniles, porque por ahí yo lo sé por mis hijos, ¿no? Que les tengo que comprar estas cosas y tal. Hay mucha fantasía, no me extraña, porque hay que evadirse de toda la basura que nos dicen todos los días. Hay mucha historia de amor, bastante cutre, que luego le va a llevar a las historias románticas, ya, que ahora son porno de este light y tal, algunos no tan light. Pero yo digo, bueno, a eso es a lo que estamos llevando a la gente de Hong Kong, y la policíaca, de gente destripando a otros y tal, me parece que es muy pobre, ¿no? Y creo que tampoco en los institutos y colegios se fomenta, ¿no? Las lecturas, me sorprendió, mi hijo este año no leen nada en casa, lo leen todos allí juntos, y leen un libro malísimo que encima es mío. O sea, no hay esperanza para la juventud, no hay esperanza. Oye, has publicado, si no me fallan los cálculos, unos 80 libros en tu carrera literaria. Muchas novelas históricas. ¿Cuál es tu forma de trabajar para tener ese arsenal de historias, de argumentos para mantener una carrera así? Hombre, lo de los argumentos, hay gente que le cuesta. Yo la verdad que tengo en eso una ventaja. Yo veo argumentos en cada momento, ¿no? Ayer estaba cenando al lado de un amigo y que no lo sabía que era alemán. Me empezaba a contar que su abuelo había luchado con la Legión Cóndor y había bombardeado Guernica. Digo, a ver, ¿cómo es posible que este hombre me cuente esta historia así, ¿no? Y cómo aprendió español, todo lo que le pasó, y le dije, bueno, ya no veremos otro día tranquilamente y me cuentan más. Pero eso pasa mucho. Yo creo que un escritor con los ojos abiertos, los oídos abiertos, ya no solo de otras personas, sino la mayoría, o buen número también de libros que he sacado, han sido investigando un tema que lleva a otro tema. Y dices, pues esto hay que contarlo, ¿no? Incluso leyendo novelas de otros compañeros, ¿no? Yo, por ejemplo, de La Gobernadora, Beatriz de Bobadilla, esa novela surge cuando leo Cabeza de Vaca, ¿no? Que es uno de los capítulos, la menciona muy brevemente, y nadie ha hecho una historia de esta mujer, y esta mujer lo tiene todo, ¿no? Amante de Fernando el Católico, Cristóbal Colón, ninfómana, asesina casi en serie de guanches, o sea, lo tenía todo para ser un personaje histórico increíble, ¿no? Y pasa igual, cuando hago viajes de investigación, pues te traes historias y las voy guardando y proponiendo. Entonces, la cantidad es infinita y creo que hay una historia casi en cada persona que hay de aquí, ¿no? Pues empieza cada uno a contar la historia de su abuelo en la guerra civil, de su tatarabuelo que no sé qué, seguro que hay una historia, ¿no? Entonces es más bien estar con los oídos abiertos, los ojos muy abiertos, y hay una historia a la vuelta de la esquina. Voy a contarte una anécdota, yo creo que te la conté en verano. Este verano, en julio, fui con mi mujer a Ámsterdam y contratamos una ruta guiada con un historiador por el barrio judío para que nos hablaran pues, del holocausto en Ámsterdam de la Segunda Guerra Mundial. Y en un momento dado, pues estamos delante de un teatro y enfrente había una escuela y empiezan a contar una historia. Y claro, yo me había leído la novela de Mario, pero no la tenía en mente. Y le dije, me suena muchísimo. Y dijimos, lo buscamos en ese momento en el móvil y es que era tu novela. Era la historia que he recuperado en La Casa de los Niños, que cuenta una historia real de cómo un grupo de personas, judías y no judías, se organizaron y montaron una red para sacar a niños hijos de judíos antes de que los deportaran. Entonces se basaban en una guardería que estaba enfrente de un teatro que los nazis habían convertido como centro de detención. Entonces, cuando pasaban el centro de detención, si me equivoco me lo corriges, antes de que los nazis los llevaran a campos de concentración, pues ellos sacaban a los niños y los escondían en la guardería de enfrente. Más o menos, la historia tiene mucho más. Y fue una sorpresa, ¿no? Decir, pues esto que he leído, ¿no? En una novela de Mario está aquí. Y esa sensación yo creo que está en casi todas las novelas que has tratado sobre este tema. Porque yo creo que tiene un leitmotiv, un tropo siempre habitual en este tipo de tus novelas, que es gente pequeña, gente desconocida, gente normal y corriente, que por un impulso o por una creencia, al final deciden enfrentarse a un mal que les supera totalmente, porque el nazismo, el Tercer Reich, pues era muchísimo más que todas estas personas juntas, y que al final acaban haciendo un bien, arriesgando, en muchos casos, como puede pasar en esta novela, su vida. ¿Cómo descubriste la historia de Henriette, de Jus McHugh, ¿no? Es el protagonista? ¿Cómo descubriste esta historia? Antes de contestar, estaba pensando que tengo que, como hacen los norteamericanos, patrocinar los libros de viajes, o sea, para que luego Amsterdam, claro, San Malo me pague un plus. Sabéis que algunas novelas americanas ya se ponen
fui a Ikea para que luego les puedan a los escritores. Bueno, no, es una salida también, ¿no? Para ganar un poco más de dinero, nunca está mal. Pero la verdad es que la historia de Johann van Hul y de Henri Pimentel para mí es una historia increíble. La primera cosa que me gustó fue que eran nuestros judíos. Ya sé que hay mucho antisemita entre nosotros, no digo en estas salas, sino en este país, pero los sefardíes son tan judíos y tan españoles que después de 500 años han mantenido el idioma, la cultura, la gastronomía, la música. Y pensar que había una pequeña España en Ámsterdam, pues a mí me emocionó, ¿no? Que había un periódico que leían en español después de 500 años, y encima que les echamos, no que se fueron de vacaciones y se quedaron allí. Y que además los olores, la comida, la música siguió oyéndose hasta que los nazis exterminaron a los judíos en Ámsterdam, pues me emocionó. Y quería hace mucho tiempo contar algo sobre los sefardíes, ¿no? Los sefarditas. Y ese fue el primer punto. Y luego conocer a Johann van Hul. No le conocí personalmente, a pesar de que vivió 108 años, porque había muerto unos años antes de que escribiera la novela. Y para mí Johann van Hul significa una especie en extinción, que es la de políticos honrados, ¿no? Parece que es una aparente paradoja, ¿no? Una contradicción, las dos palabras juntas. Pero Johann van Hul fue un hombre que fue jefe de, senador, parlamentario en su parlamento en Holanda, fue además eurodiputado, jefe de su partido, jamás tuvo un caso de corrupción, se le conoció siempre como un hombre que servía a los demás, y además había ocultado una gran historia, que era que durante la Segunda Guerra Mundial dedicó la mayor parte de su vida a salvar a niños judíos. Él no lo contó en su época, sino lo contó mucho tiempo más tarde. Y yo creo que eso es algo increíble, ¿no? Alguien que ha hecho algo así, pero por eso me gustaba Johann van Hul y Pimentel, que hablaremos ahora un poco de ella, porque son personas que no buscaban protagonismo, ¿no? Sino que estaban dando su vida por los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Y eso para mí es el mayor acto de amor que se puede dar, ¿no? ¿Quién no moriría por su hijo, por su madre? Bueno, algunos no, a lo mejor, pero por su mujer, por alguien, por un buen amigo, ¿verdad? Pero morir por un desconocido que llama a tu puerta a las 4 de la madrugada y que eso puede significar no tu muerte solo, que ya no está mal, sino la de toda tu familia, hay que tener un valor especial. Y en cambio Johann van Hul nunca se sintió un héroe. De hecho, él decía siempre que prefería que la gente se acordara de los niños que salvó y aún más de los que no pudo salvarnos. Su gran frustración, la última noche en la que ya sabían que estaban a punto de descubrir todo el plan que habían creado, dijeron que iban a sacar 6 niños y tuvo que elegirlos. Imaginar la situación, ¿no? Y luego pensó, ¿y por qué no sacamos a 10? ¿No? Y yo creo que eso es la grandeza del ser humano, ¿no? Dar su vida por los demás sin esperar nada. Yo creo que es algo increíble. Ese conflicto que dices recuerda mucho a la lista de Schindler, ¿no? Sí. A la estupenda película sobre... También que hay un momento en que ellos se sienten frustrados por los que no pueden salvar y no valoran tanto a los que han salvado, ¿no? Sí, mira, leí hace poco para la novela que estoy escribiendo ahora para ver que se calcula que hubo unos 100.000 franceses que ayudaron a otros a esconderse. De hecho, más de la mitad de los judíos franceses sobrevivieron. La mayoría, los de origen francés, los de origen extranjero, la mayoría se murió. Y aunque se sabe que unos 100.000 ayudaron, posiblemente la cifra pueda aumentar porque nunca se conocen todas las personas que ayudaron, ¿verdad? A veces no todas las ayudas fueron igual. Fue alguien que te escondió un segundo, alguien que te dio un trozo de pan, la ayuda es muy variada, ¿no? Pero siempre la pregunta es la misma. ¿Qué hubiera pasado si la mayoría se hubiera negado a colaborar? Pues no hay que hacer ciencia ficción. Hubiera pasado lo que pasó en Dinamarca. En Dinamarca los daneses se negaron a perseguir a los judíos y creo que murieron, no sé si 100 judíos o menos daneses. Y cuando ya se les iba a perseguir, porque ya estaban hacia el final de la guerra, les ayudaron a huir a Noruega, no, a Suecia. O sea, eso demuestra la grandeza de un pueblo, ¿no? Y un pueblo entero capaz de enfrentarse al mal, ¿no? Y eso, yo creo que nosotros seríamos capaces. Mira, una cosa, tengo muy buena opinión de los españoles, a pesar de conocer a muchos, pero creo que para estas cosas sí somos capaces, ¿no? Lo hemos demostrado en varios momentos de la historia, ¿no? Y esa grandeza es algo que a mí me emociona y por eso lo transmito en los libros. O sea, cada vez que descubro una historia es como cuando cuentan algo, no un chisme, no algo interesante, y lo quiero compartir con mi mujer y mis hijos, ¿no? Enseguida les digo, mira lo que he descubierto, ¿no? Pues para mí la literatura es así.
tienes curiosidad, descubres algo y lo quieres compartir. Si en ese proceso lo único que piensas es en vender libros, en quedar bien en una foto en Instagram, en qué vida no me voy a pegar siendo escritor, creo que tiene una fantasía un poco desbordante más que de escritor, porque de escritor casi nadie se hace rico, y luego estás errando el tiro. Creo que al final estamos contando historias de personas, y leí hace poco una cosa muy interesante, que lo que hacen cuando leen los lectores sobre estas personas es ensayar para la vida. La lectura es un ensayo para la vida. Nosotros, cada vez me doy más cuenta de eso. Cuando leo una novela sé que en el fondo me estoy preparando para... ¿Por qué se lee tanta distopía ahora? Bueno, porque se pone el telediario y ya es una distopía, ¿no? Pero aparte de eso, porque en el fondo todos decimos, bueno, y si ahora se nos quita la electricidad, que puede que no esté lejos la cosa, el gas, tal. ¿Cómo sobreviviría, no? Yo, mira, tengo un coche que tiene la tracción 4x4 y digo, bueno, por lo menos meto por camino está. Estoy pensando en reservar leche y productos no perecederos. Lo que quiero decir que al final los libros nos preparan para la vida. Y yo creo que esa es mi forma de pensar y de hacer novelas. Y estos nos preparan también para pensar cómo actuaríamos en una situación tan terrible como la Segunda Guerra Mundial, en los dos sentidos, ¿no? Porque todos nos gustaría pensar que somos Johann Mahul, pero a veces podríamos ser los que colaboraban, incluso los que perseguían a los judíos. Una última pregunta, porque yo creo que seguro que mucha gente del público tiene preguntas para hacerte, pero yo quería hablar antes de Henriette Pimentel, la otra protagonista de esta historia, que más allá de su apellido, que a todos nos suena reconocible, ¿no? Pimentel, a mí me parecía que es como un bonito homenaje a una profesión que muchas veces, y en España lo vemos a diario, ¿no? Está muy maltratada, ¿no? Como puedan ser los profesores, los maestros y las profesoras de guardería, ¿no? Y ese amor que sienten por los niños, estas personas, pero que además en el caso de Pimentel, pues se multiplicó arriesgando el pellejo por salvar a hijos que, como tú decías, no eran suyos. O sea, podía haber mirado a otro lado. Sí, Henriette Pimentel es un personaje, es una persona increíble, ¿no? Su familia malagueña, no muy lejos de aquí, a principios del siglo XVII se va primero creo que a Portugal, después ya a Ámsterdam. Son especialistas en gemas, en diamantes en especial, y ella es la primera generación de mujeres de su casa que puede estudiar y dedica, que una mujer brillante, podría haber hecho cualquier cosa, y en cambio dedica su vida a los niños, ¿no? Y hay una vocación que yo creo que se está perdiendo, ¿no? Y no me extraña, o sea, tal y como tratamos a los profesores, que para mí también son casi medio héroes todos, ¿no? Pero ella tiene una verdadera vocación, que es una palabra que en España también cada vez suena menos, ¿no? Porque no rima con dinero, ni con fama, ni con otras cosas, ¿no? Y yo creo que la vocación es lo que nos mueve a hacer cosas más allá del deber y del interés, ¿no? Y Pimentel era de ese tipo de personas, ¿no? Creo vivir a la infancia porque creo que se puede cambiar las cosas, porque no podemos cambiar la sociedad, ¿verdad?, con ideologías. Por mucho que nos empeñemos, el siglo XX fue un claro ejemplo y creo que vamos a repetir curso en el siglo XXI, sino cambiando a las personas, una a una, el corazón de las personas, su forma de ver el mundo. Y eso empieza en la escuela, en la infancia. Bueno, empieza en casa. Empieza en casa, que ese es el otro problema, ¿no? Que delegamos todo porque no tenemos tiempo para educar a nuestros hijos, pero en la escuela es un sitio fundamental, ¿no? Y Pimentel además quería hacer una cosa muy revolucionaria para la época, que era tratar a los niños como personas, que ahora nos parece algo muy normal. Ahora se nos ha ido la mano un poco, ¿no? Los tratamos como dioses, que tampoco es para tanto, son personas solo. Pero tratarles como personas, ¿no? Con sus derechos, con su forma de ver el mundo, conforme a su edad. Y ella hizo una labor, fue un ejemplo, ¿no? Otro de los personajes que he escrito hace poco sobre él, Corsa, que fue un gran pedagogo también, pues igual, era gente que estaba a la vanguardia de la enseñanza en su época, ¿no? Pero, aparte de su vocación, luego tiene otra vocación mayor, ¿no? Que es la vocación por el ser humano, que es otra vocación que se nos ha perdido, ¿no? Nos han desalmado, los desalmados, pues como nos han puesto a la altura de los meros animales, que los animales son mejores que nosotros en muchos casos, eso también es verdad, han quitado el valor intrínseco que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, realmente, bajo el punto de vista, nuestra vida no vale mucho o casi nada, ¿no? Y más cuando se enumeran cantidades, ¿no? Decía Stalin, ese gran cínico y demonio terrible, que pues 1 millón de muertos es una estadística, ¿no? Pero un muerto es un drama, ¿no? Para esa familia. Entonces
si miramos solo grandes estadísticas se nos olvida que detrás de ellas hay una persona. Y eso fue lo que me hizo volcarme a este tipo de historia. Yo había leído mucho sobre el Holocausto desde los 15 años, pero cuando lo leía veía, bueno, 6 millones de judíos, 70 millones de personas, en general, no sé cuántos rusos. Claro, cuando empiezas a bajar el foco, ¿no? Y empiezas con el microscopio y dices, no, pero es que este se llamaba así, asá, y tenía una vida, ¿no? Y eso es lo que me inspira, ¿no? Para escribir este tipo de novelas, que la gente conozca sus historias y no pasen al olvido, porque yo creo que es una manera de derrotar el mal, por medio de estas novelas, ¿no? Los nazis querían pues cortar de la raíz, ¿no? Todas estas vidas y sus descendencias, y en cambio pues de alguna manera sí podemos recuperar esas vidas. Yo podría estar toda la tarde, toda la mañana preguntándote, Mario, pero como nuestro público ha estado muy, muy atento, yo creo que seguro que tenéis preguntas para él, así que animaros. Mario, si no recuerdo mal, en el libro, en la novela, dices que se han escrito pocos libros sobre el Holocausto. Y esto me lleva a enlazarlo con algo que siempre me ha llamado la atención. No sé tú cómo lo has visto, ¿no? Cuando escribías la novela, que es que lo que ocurría en los campos de concentración no se conocía luego fuera. Entonces a mí me ha llegado, tú dices de que hay que provocar emociones con estas historias. A mí me ha llegado, sobre todo, me ha emocionado esa ilusión o esas esperanzas que ellos tenían cuando no iban a ir a ningún sitio. Pues dicen, nos van a llevar a Polonia o nos van a llevar a no sé dónde, pero no, iban a otro sitio muy distinto y no se conocía lo que ocurría en los campos de concentración. No sé si es que era el problema de la comunicación de la época, o es que no existían los medios que había, o estaba todo el mundo engañado de una manera. No sé cómo lo has visto tú a la hora de escribir la novela. Bueno, es una mezcla, ¿no? Yo creo que a veces no hace falta que nos engañen mucho, ¿no? No queremos perder la esperanza, una razón para levantarnos cada día. El Comité Judío de Ámsterdam se cree que ya a partir del año 43, primeros del 43, ya sabía lo que estaba pasando. Y la mayoría de los guetos también lo sabían. Pero tenían la idea, que a lo mejor no era equivocada, de que si la gente lo sabía, la desesperanza que iba a provocar y el pánico podía ser un problema mayor. De hecho, hay una cosa muy diabólica que hacían en el campo de concentración cercano a Ámsterdam, en Holanda, que era que incluso había unos sorteos, porque les estaban diciendo que los iban a mandar a Israel, en otros casos a otros sitios. Entonces, si se portaban bien, les iban dando unos cupones que les daban más promesa, más esperanza de ir a esos sitios, ¿no? Entonces, se engañó mucho a la población durante mucho tiempo. Y luego ese silencio se extendió después de la guerra, ¿no? Yo que fui un niño, que bueno, en nuestra época de la televisión, que solo estaba la 1 y la 2, ponía mucha película bélica de la Segunda Guerra Mundial. Casi los fines de semana era sesión continua, ¿no? Muy pocas veces en ninguna película vi yo nada sobre persecución a judíos, holocausto. Estaba hablando de los años 70, 80, y ya en los 90 empezaba a verse algunas cosas. Y luego aquí hemos estado muy poco expuestos. De hecho, por ejemplo, en España se pasa muy de puntillas el holocausto judío, y que yo conozca, solo la Universidad de Valencia durante unos años hace una serie de congresos sobre el holocausto. Hay muy poca información. También es verdad que estuvimos en un país gobernado por el fascismo durante 40 años, el fascismo a la española, ¿no? Un poquito rancios, con esa cosa del nacionalcatolicismo y tal. Luego la falange estaba ahí, que era un poquito más fascista, pero con otro peso. Y yo creo que eso también contribuyó, ¿no? Y también ha contribuido que hay un espíritu muy antisemita en nuestro país. Que es curioso, porque la mayoría tenemos algo de judíos, o sea, de raza pura aria hay pocos aquí, ¿no? O sea que, de hecho, mi apellido, uno de ellos, Herbás, se dice Herbás, judíos y conversos los más. O sea que yo, uno de mis apellidos, está claro de dónde viene, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que creo que se necesita más. Decía Arturo Pérez Reverte, ¿no? Un artículo criticando, a lo mejor con razón, que había muchos libros sobre Auschwitz, ¿no? La peluquera, el dentista, el farmacéutico, que es que todo el mundo se había apuntado a la moda de Auschwitz, ¿no? Pero yo creo que se ha escrito muy poco y se ha traducido muy poco al castellano, ¿no? Y se necesita conocer más. Yo creo que la literatura es la única vacuna que tenemos contra el mal y contra la desinformación, cuando no se manipule también. Y si no conseguimos que la gente lea sobre estos temas, ya no es una profecía, ¿no?
se está cumpliendo, estamos cayendo exactamente en lo mismo. Se va a perseguir una minoría en vez de a otra, se va a buscar otros chivos expiatorios, pero estamos en un momento en el que el fascismo y el ultracomunismo, que son dos caras para mí de la misma moneda, están ahí esperando para tomar el poder y volver a hacer cosas parecidas a las que leemos en los libros y que por desgracia pueden volver a ser reales. Más preguntas. Vamos, no, animaros a alguno. Si no sigo yo, o sea, mira, por ahí. No. Y no tengo pregunta. Yo quiero agradecerte las palabras que nos has dedicado a los maestros. Simplemente, porque es verdad que ya llevamos un tiempo que no se nos respeta. No queremos ser lo que eran, ni queremos ser lo que quieren que seamos. Pero bueno, la pandemia también nos trató muy mal, no tuvimos agradecimientos. Efectivamente no nos jugamos la vida con los enfermeros, pero éramos por maestros lo hacen 4 horas y nos han dado un título de autoridad que no nos sirve para nada, ni siquiera de seguro. Así que pues muchas gracias. Un placer. Hay una novela que HarperCollins en su gran sabiduría saca un bolsillo directamente, y yo lo digo porque así es más fácil, cuesta más barata y no hace falta para todo. Se llama El Maestro, que es una novela que hago un homenaje a Janusz Korczak. Lo digo por si quieres leerla, no es publicidad, porque es una historia de un hombre que abre una guardería, una escuela en Varsovia y luego la tienen que llevar al gueto, ¿no? Y es un hombre dedicado a la infancia y creo que te puede inspirar también porque en el peor momento de la historia, en el peor sitio, como puede ser el gueto de Varsovia, ese hombre dedicó su vida a los niños, ¿no? Y eso es un gran legado, ¿verdad? Nos da tiempo para... Ahora os animáis todos. No, ser tan prolífico, tener esa capacidad, ¿no? Que decía antes, tener siempre el argumento preparado y tienes capacidad para ir escribiendo a medida que en tus horas de trabajo al día vayas sacando historias. ¿Te ocurre que tienes tan presente la siguiente o la anterior historia que se mezclan procesos de escritura y procesos de trabajo? Porque al volumen que calculo yo de libros al año, entiendo que puede pasar. Bueno, no, porque son historias muy distintas. Ahora estoy escribiendo sobre Lyon, la persecución de los judíos allí, una historia que descubrí muy interesante. El siguiente libro es sobre Cuba, la Revolución Cubana, sobre Cienfuegos y se titula El Comandante, que saldrá con HarperCollins español para primero Estados Unidos. La siguiente es una distopía que se llama La Marca, y la otra es una novela biográfica de un personaje del siglo XVI, ¿no? Entonces, eso me permite oxigenarme entre libro y libro. Lo que sí me cuesta más es, claro, por ejemplo, cuando yo promociono un libro, a veces he escrito 2 libros después, entonces tengo que volver a... Ahora, cuando iba a hablar de este libro, tenía que recapitular porque he escrito como 3 libros, o 4, o 5, ¿no? Me da un poco de pudor porque es que se ve mal en España. Yo, mira, en España hay 2 pecados que no serán perdonados. Una es que no te dediques todo a un solo género, incluso dentro del género, a una parte concreta, y la segunda, que escriba más de un libro al año, ¿no? A Arturo Pérez Reverte hace poco le preguntaron que por qué sacaba 2 libros al año en vez de 1. Y dijo, bueno, es que tengo 70 años, no sé cuánto tiempo voy a estar y tengo muchas historias que contar. Claro, eso yo lo llevo pensando desde los 30 años. Si me hubiera dado cuenta a los 70, pues estaría en ese punto, ¿no? Entonces lo que hago es eso, ¿no? Son historias muy distintas y al revés, una ayuda. Decía Isaac Asimov con su biografía que la manera que no tenía que desbloquearse, y de hecho él también fue muy prolífico y escribió muchísimo, era que estaba con varios proyectos a la vez. No sé si eso es bueno o malo, es la forma que tengo de... La última pregunta que hay. Hemos llegado muy tarde porque no nos gusta mucho encontrar el sitio, pero bueno, imagino que ha hablado de la hermana Tousa, de muchos personajes que existieron de verdad. Pero mi pregunta va como escritor, de escritor a escritor. ¿Ha llorado mucho escribiendo libros? Pues la verdad es que sí, estos libros emocionalmente son muy duros. Es que no escribiendo, es que ya lloro investigando, ¿no? La historia que estoy escribiendo ahora de unos padres que tienen que renunciar a sus hijos para salvarlos, claro, cuando eres padre te llega más aún, ¿no? Entonces he llorado mucho escribiéndolo. Es que yo creo que solo podemos transmitir lo que tenemos. Si nuestro corazón es un corazón frío y calculador, es lo que vamos a transmitir. Si somos una persona que empatizamos y que nos preocupa a los demás, también.
Entonces yo creo que al final la gente va a leer lo que hay dentro de nosotros. Al final, el libro, sonaba un poco pedante y tal, es el corazón del escritor. Aunque cuente cualquier cosa distinta. Y no digo ni siquiera la mente, en el fondo es su forma de ver el mundo. Lo puede luego llevar a la época romana, a la época griega, a cualquier época, a la Edad Media, pero en el fondo estamos de alguna manera exponiéndonos, ¿no? Y claro, unos somos más nudistas en esto, o es nuestro carácter, ¿no? Y yo doy todo, porque creo que si no el lector se va a sentir engañado. Y creo que el lector, para mí es de mucho respeto el lector. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que podemos despedir a Mario con un fuerte aplauso.